Salmo 69. Un grito de angustia. Al músico principal. Sobre lirios. Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quién se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico,
Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que ya tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos, y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares, y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión, y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Este Salmo 69 es una oración de desesperación. David se da cuenta de que es aborrecido por otros al punto que desean su muerte. A su vez, es un salmo con tintes mesiánicos. No faltan las imprecaciones y termina con alabanza a Dios por su gran misericordia. Aunque este salmo expresa los sentimientos de cualquier creyente oprimido vehementemente por sus enemigos, podemos ver a través de sus líneas el toque mesiánico haciendo notar la figura de Jesucristo de gran manera. El versículo 1 dice así: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. El versículo 2 complementa: Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Estos abismos de aguas y las otras imágenes son metáforas para referirse a las dificultades. Podemos ver que el poeta sentía la imperiosa necesidad de que Dios lo rescatara. Como le sucede a una persona que se ahoga en abismos de aguas profundas, o a alguien que se hunde en arenas movedizas. El salmista sentía que estaba por hundirse, y sus adversarios parecían tantos que no podía contarlos. Así lo expresa en el versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Es por esto que comienza este salmo con un grito desesperado a Dios. Sálvame, oh Dios. El versículo 3, por su parte, expone que ha estado gritando por auxilio por un tiempo prolongado, al grado de haber casi perdido la voz, y lo expresa así: Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Te has sentido alguna vez así? Esta expresión de los agobiantes sufrimientos de una persona justa también nos muestra la emoción de nuestro Salvador Jesucristo cuando padeció la persecución de los impíos y sufrió la agonía de la cruz. De igual manera que el salmista, cualquier creyente que pasa por gran aflicción y no encuentra la salida, puede y debe clamar a Dios, con la confianza de que así como Dios finalmente liberó a Jesucristo de todo sufrimiento, de la misma manera librará a todos los que son sus hijos, a su debido tiempo. En el versículo 6, que dice así: No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. El salmista teme que su funesta situación pueda llegar a ser piedra de tropiezo para otros creyentes, bien sea por la grandeza de la calamidad, al confundirla con castigo, o por llegar a pensar, como muchos hacen, que Dios no ayuda y que por lo tanto Dios no existe, o fuera preferible buscar a falsos dioses e intercesores. Podemos ver una vez más que dentro de la angustia de David no solo piensa en salir librado de su aflicción,
sino que busca siempre que el nombre de Dios sea enaltecido. El versículo 9 dice así: porque me consumió el celo de tu casa. Este versículo se aplica en el Nuevo Testamento a Jesucristo, cuando volteó las mesas de los mercaderes en el templo en Mateo, capítulo 21, versículo 12. El salmista sufre rechazo, vergüenza y enemistad debido a su justo celo por la casa y el reino de Dios, por pronunciarse abiertamente contra el pecado. Ha causado la ira y el desprecio de quienes se sentían muy cómodos con su forma de vivir, pensando en su propia mente que agradaban a Dios, cuando en realidad hacían cosas detestables ante los ojos del Todopoderoso. Este tipo de rechazo y persecuciones lo sufre cada cristiano verdadero. Los cristianos falsos no sufren persecución ni ataques de este tipo, porque son tibios, tienen un pie en el mundo y otro en la Biblia. No se declaran abiertamente enemigos del pecado. Pero el verdadero cristiano, el celoso por la palabra de Dios, siempre será rechazado y perseguido por todos aquellos que se deleitan en vivir sin Dios, o que han creado un Dios a su medida, que acepte sus fornicaciones y sus idolatrías con el pretexto de que Dios es amor, o que ya son salvos con una ilusoria excusa de que la salvación no se pierde, o de que Dios no exige santidad. En el versículo 12 dice así: hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Sucede que los más altos en la sociedad, generalmente funcionarios del gobierno, se sentaban a la puerta de una ciudad, reuniéndose para tomar decisiones. De modo que este versículo pone de relieve que los enemigos de David eran poderosos, influyentes funcionarios. David se convirtió en blanco de burla y desaprobación de casi todos, en paralelo con Jesucristo, desde los líderes de la ciudad hasta los borrachos. David, por su parte, en medio de sus muchas aflicciones, busca a Dios en oración, como lo menciona el versículo 13 al decir: pero yo a ti oraba. Esta es precisamente la actitud que debemos tener todos ante los problemas y el ataque de cualquier adversario, sea físico o espiritual. La oración es la respuesta, porque la oración nos conecta con Dios. El creyente que celosamente escudriña la palabra de Dios y ora continuamente, verá de constantemente la mano de Dios obrando en su vida de diversas maneras. ¿Y tú, amigo o hermano que me escuchas? ¿Cuánto tiempo dedicas al día a escudriñar la palabra de Dios y a la oración? Porque mientras tu relación con Dios sea más fuerte, mientras más cultives tu relación con Dios, más victorioso saldrás de cualquier batalla. El pozo, mencionado en el versículo 15, es otra palabra para el Seol, es decir, para la tumba. Podemos ver que el salmista sentía que la muerte era inminente. El versículo 21 dice así: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Este versículo nos remonta a la crucifixión del Señor Jesucristo. Fue precisamente hiel en vinagre lo que se le ofreció cuando exclamó: tengo sed. La hiel es una hierba venenosa, la cual el salmista usó junto con el vinagre amargo como una figura metafórica para la traición, pues los amigos que debían darle apoyo se habían vuelto contra él. Los versículos del 22 al 28 constituyen una imprecación o maldición sobre los malos. El salmista pide que se juzgue a quienes se oponen a Dios
y le causan sufrimiento a los justos. Pablo aplicó estos versículos en los judíos que seguían rechazando a Cristo y su salvación en Romanos 11, del 9 al 10. El versículo 23 que dice: «Sean oscurecidos sus ojos para que no vean», no solamente habla en el sentido físico de la vista, sino que habla también de ceguera espiritual. Debemos entender que el impío ve borroso espiritualmente, de modo que no puede discernir correctamente lo bueno y lo malo. Lo que David está pidiendo, al pedir que sean oscurecidos sus ojos para que no vean, es que la visión distorsionada del malvado se convierta en ceguera permanente. Esto no lo saca David como una venganza de su propio corazón, sino que esta imprecación sí es bíblica. De hecho, es una maldición, la maldición de Ahor, A-O-R, Ahor, la cual está relacionada con los ojos, pues provoca ceguera espiritual. Es una fuerza poderosa que causa que alguien sea vedado del entendimiento que da el Espíritu de Dios, al punto de cegar a una persona de tal forma que no vea y no entienda la palabra divina. Esta maldición no lo deja ver con claridad el mensaje de vida de la Escritura Sagrada. De modo que tienen ojos y no ven, oídos y no entienden. Esta maldición está ministrada por un espíritu que se llama espíritu de estupor. Así lo dice la palabra en Marcos capítulo 4, versículo 12. Para que teniendo ojos no vean, y teniendo oídos no entiendan, para que no se salven. Esta maldición se activa por hablar mal de los escogidos o enviados de Dios, así como por hablar mal del pueblo de Dios que es Israel. Y se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldigan, maldeciré. No es solamente el hablar mal del mensajero de Dios, sino también rechazar el mensaje de Dios por medio de sus profetas. Y con profetas no se entiende meramente a los profetas del Antiguo Testamento, sino a todos aquellos que proclaman fiel y celosamente la verdadera palabra de Dios. De modo que lo que puede parecer un deseo de venganza por parte de David es meramente apelar a la justicia de Dios, pidiendo a Elohim que aplique el juicio previamente decretado en la propia Escritura por infringir las leyes divinas. Este Salmo 69 termina con evidente alabanza, haciendo notar los versículos 30 y 31. Lo siguiente: Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Según la ley, la Torá, que son los libros del Pentateuco, es decir, los libros de Moisés, un becerro estaba en su mejor momento para el sacrificio cuando comenzaba a sacar sus cuernos y pezuñas. Un corazón contrito y humillado es mejor que cualquier sacrificio, como se menciona en el Salmo 51, 17. Una alabanza sincera con un corazón agradecido y lleno de amor por Dios es claramente mejor que cualquier otro tipo de sacrificio. Acompáñame a hacer esta oración. Eterno Dios y Padre, te doy gracias por permitirme meditar en esta porción de tu palabra. Te pido que me ayudes en mis batallas espirituales y en las luchas que enfrento cada día. Te pido que aumentes en mí el celo por tu palabra y moldes en mí un corazón dispuesto a obedecerte y a ponerte en primer lugar de mi vida. Te bendigo y te alabo. Tú eres el único que puede hacerme salir victorioso de cualquier circunstancia. Bendito y alabado seas en todo momento. Amén y amén.
Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Si esta meditación ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirla para que llegue a más personas. Esta fue la reflexión del Salmo 69. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.